Bien, chicos, hoy vamos a estudiar un capítulo que es muy interesante, este capítulo se podría hacer mucho más grande de lo que es el capítulo de roles sociales. Aquí aparentemente ustedes se van a encontrar con un pequeño problema. Para entender bien roles sociales van a tener que reestudiar clases sociales, porque en este libro el autor hace referencia a las relaciones entre clases sociales y roles sociales. Yo he dado clases sociales referido a la cultura, relación entre cultura y clase social. Pero también está el asunto de los roles sociales que vamos a estudiar ahora. Pero primero yo quise pasar por la idea de líderes y grupos. Ya se van a dar cuenta por qué, porque todo esto está muy relacionado. ¿Qué son los roles? Los roles son, o estatus, son lugares que la gente tiene y que todos compartimos y respetamos. Cuando se empiezan a no respetar los roles hay un poco de caos, ya la situación se vuelve difícil en la convivencia normal de una sociedad. Por ejemplo, yo tengo el rol de profesor y ustedes tienen el rol de alumno. Son roles y respetamos los roles. El respeto a los roles son importantes para que la sociedad se mantenga en orden. O el rol de hombre y el rol de mujer. Cuando se escribió este libro, todavía estas cuestiones del rol de hombre y de mujer estaban muy marcados y en el libro está marcado qué es lo que un hombre hace, qué es lo que una mujer hace, qué es lo que un hombre no hace y lo que no debería hacer, según la cultura occidental. Porque en otras culturas, a lo mejor, las tareas que nosotros pensamos que son para el hombre están hechas por la mujer y viceversa. Las tareas que uno piensa que son para la mujer, eh, que tradicionalmente se le ha visto anclada en la cocina, en las tareas domésticas, esas tareas en algunas culturas las hace un hombre. Son culturas aisladas, no es la cultura general. Eh, Ahora, en diferentes culturas hay diferentes roles, es decir, los roles están hechos de una manera diferente. Por ejemplo, en Occidente, llamamos Occidente especialmente Europa y América, en Occidente poco a poco la mujer ha ido tomando roles más amplios. La mujer ya puede ingresar a la universidad, puede estudiar, puede tener un título, puede tener una profesión, puede tener un trabajo superior a los que antes tenían las mujeres. Ustedes saben que hace muchos años atrás las mujeres no podían ingresar a la universidad. Se suponía que la mujer no tenía capacidad intelectual como para entrar a la universidad. O tal vez se suponía que si la mujer iba a la universidad y obtenía un título, se corría el riesgo de que las mujeres tuvieran un poder político. Durante mucho tiempo, por ejemplo, las mujeres tuvieron en pleno siglo XX eh, y casi a finales del siglo XIX, las mujeres tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para el derecho al voto. Las mujeres no podían votar, votaban solamente los hombres. No votaban las mujeres, no votaban los menores de edad, así que el voto estaba calificado solamente para hombres a partir de cierta edad adulta. De 20 años para arriba los hombres podían votar y nadie más. No votaban las mujeres, no votaban los jóvenes, no votaban los niños. Entonces, lo que entendemos por democracia era una democracia muy limitada porque no era toda la población la que podía votar. Entonces, para que las mujeres obtuvieran el derecho al voto, hubieron peleas, luchas. Hay mujeres a las cuales las han metido en la cárcel, tal vez las han violado, les han hecho barbaridades, pero ciertos grupos de mujeres siguieron luchando por este derecho democrático y finalmente lo obtuvieron. La mujer tuvo el derecho de votar. En Argentina, recién en la época de Perón, y gracias a Eva Perón, que era su esposa, Eva Duarte, eh, la mujer obtuvo el derecho al voto. Se dan cuenta, en la Argentina, antes de Perón, las mujeres no tenían derecho al voto. Por eso muchas mujeres recuerdan con mucha gratitud a Eva Perón y a Perón,
porque gracias a ellos una mayor población pudo tener control también de la política. Las mujeres, los obreros tuvieron mejor posición social y las mujeres pudieron votar y obtener empleos que antes no se les permitía. Todo eso cambió la sociedad argentina. Es por eso que el peronismo todavía tiene una figura de mucho prestigio, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que los peronistas no hayan sido o no puedan ser ahora corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que aceptar que históricamente hablando, el peronismo le dio a la mujer otro estatus y le dio otro rol, ¿sí? Este asunto de los roles y los estatus están intermediados por las leyes de un país. Entonces, en cuanto a la mujer pudo tener derecho al voto y en cuanto a la mujer pudo tener derecho a estudiar, ¿sí? El rol de la mujer cambió. La mujer podía tener el mismo rol de un hombre, podía estudiar y ejercer determinadas profesiones en la misma medida que un hombre. Por ejemplo, la profesión de abogado, ¿sí? Muchas mujeres estudiaron derecho y se convirtieron en abogadas, y abogadas inteligentes, capaces, también con mucha preparación como para poder ganar juicios. Así que la mujer cambió su estatus y cambió su rol. El estatus, el libro lo considera casi similar o casi se identifica con las clases sociales, clase alta, clase media, clase trabajadora y clase baja. Sin embargo, el estatus es una cuestión más psicológica en el sentido de qué estatus le damos nosotros a una persona. Una persona que ha estudiado, nosotros le damos un rango más alto que una persona que no haya estudiado, aunque económicamente estén en el mismo nivel. Dos personas pueden ser de lo que nosotros pensamos clase media, ¿no? Pero una de ellas ha estudiado, tiene profesión. La otra también es clase media, económicamente hablando, pero no ha estudiado, no tiene una profesión, o a lo mejor pensamos, como se ha pensado muchas veces, que hay profesiones más serias que otras o más elegantes que otras, ¿no es cierto? A lo mejor hay personas para las cuales un doctor en literatura o en filosofía es más importante que un ingeniero, pero en lugares muy, digamos, influenciados por países como Estados Unidos, un ingeniero vale mucho más que un doctor en literatura, porque el ingeniero construye, el ingeniero es práctico, el ingeniero puede hacer cosas importantes para el país, puentes, grandes edificios. Entonces, normalmente entonces en lugares occidentales, el ingeniero va a tener más estatus que el doctor en filosofía. El doctor en filosofía se lo respeta, pero como que la filosofía no parece muy importante en un mundo donde lo importante son las cosas prácticas. Hacer edificios, hacer autos, manejar cosas comerciales, financieras. Todo esto en el mundo capitalista parece mucho más importante que la cultura tradicional de corte europeo, digamos, o tradicional también en algunos países asiáticos. Es decir, ser experto en filosofía o en religión o en literatura, en las sociedades prácticas parece no tener mucho valor. Entonces, dos personas que han tenido algún doctorado, ¿no es cierto? Pero unos han obtenido un doctorado científico y otros un doctorado humanístico. En una sociedad que le da mucha importancia a la ciencia, el doctorado científico tiene un estatus mayor, es decir, tiene un rol aparentemente más importante. Nosotros pensamos que los científicos tienen un rol más importante que los filósofos. Una persona puede ser un doctor en filosofía, pero le preguntamos, bueno, pero ¿cuál es tu rol en la sociedad? Pensar, razonar, discutir, hablar pelotudeces. ¿No es cierto? Le podemos dar un rango menor. En cambio, un científico está haciendo el mundo, un científico está metido en el descubrimiento de cosas que son importantes para el resto de la gente.
un médico puede parecer más importante que un filósofo, porque nosotros le estamos dando un rol de cuidador de la salud de la sociedad, un rol muy importante. No es solamente que él asuma ese rol, sino que la sociedad misma le da ese rol, le reconoce un rol, el rol de cuidador de la salud. Es el tipo del cual depende la salud de la población, los médicos. La población está en manos de los médicos. Los médicos tienen en sus manos la salud de la población, a través del Ministerio de Salud, los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que un filósofo, ¿qué? O sea, no sabemos, ¿no? En algunos países, nuestra profesión de psicólogos también tiene un rango importante. Acá en Latinoamérica todavía depende cómo obtenemos ese rol. Por ejemplo, acá en Bolivia, el yatiri o el yerbero, estas personas parecen tener en las zonas campesinas, durante mucho tiempo han tenido mucho más importancia que el psicólogo. ¿Qué será eso del psicólogo? O el médico, ¿no es cierto? Aún el médico, durante mucho tiempo, ha sido visto con un poco de extrañeza por la gente campesina, la gente que ha pertenecido a comunidades campesinas. Eh, el médico como que no siempre es bien visto. Es preferible la persona de la comunidad que sabe medicina tradicional, que conoce de hierbas, que conoce de determinadas formas rituales para poder encarar la salud, mientras que el médico, con su saber occidental, podría ser no muy bien aceptado, podría ser sospechado de que es un personaje de otra cultura que se mete en tu cultura, digamos, ¿no? Entonces, ven ustedes cómo la cultura de un lugar implica también este asunto de los roles, ¿sí? Un yatiri, un yerbero, un chamán pueden tener un rol mayor en una sociedad de esta naturaleza que el rol que nosotros le asignamos a un médico. Porque un médico nosotros lo consideramos útil, pero no sagrado. La sociedad occidental ha desacralizado muchas cuestiones. El sacerdote para nosotros podrá ser un tipo simpático, útil, tal vez las personas que creen en una religión piensan que el sacerdote de esa religión los puede liberar de algunas cosas, les pueden contar, bla, 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 bla. Pero en las sociedades tradicionales, el sacerdote o el chamán, el brujo, el mago, lo que ustedes quieran, este personaje tiene muchísima más importancia que el sacerdote en Occidente, muchísima más importante. Tiene un rol importante y por lo tanto tiene un estatus más importante. Vean, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar psicología, yo ya era mayor, yo estaba poco por encima de mis 30 años. Cuando yo estaba en la Argentina estudié un año de agronomía, 2 años de derecho y un año de relaciones públicas. Todo esto fue porque yo quería estudiar filosofía y letra y mi padre y los adultos de la época me decían, no, eso es para perezosos, bla, 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 bla. Entonces empecé con ingeniería, seguí con derecho y terminé con relaciones públicas. Hice los 5 años de estudios, pero de estudios diferentes, variados. Cuando llegué a Bolivia, durante mucho tiempo no ingresé en ninguna universidad, no proseguí estudios, pero leí mucho. Viví en Cochabamba, viví algunos años en La Paz solo, hice muchas cosas, me atreví a muchas cosas durante todo ese tiempo. He dado conferencias, he publicado algunos artículos, me empecé a rodear con mucha gente, hice programas de radio, me embargué en muchas cuestiones culturales, programas culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Hice muchas cosas. De manera que cuando yo
llegué a la universidad, mucha gente ya me conocía. Tenía yo antecedentes de haberme metido en muchas cuestiones culturales. Eh, Había un profesor que era amigo mío, literato, y me preguntó, ¿qué estás haciendo acá? Y yo le dije, bueno, me he metido a estudiar psicología. Me dice, pero yo no puedo ser tu profesor. Si vos has sido mi crítico literario, ¿cómo yo te voy a enseñar a vos? No, no importa. Saben, chicos, cuando comenzó la carrera de psicología, los 2 primeros semestres eran de materias generales. No entrábamos a estudiar psicología directamente. Habían 2 semestres donde había todo tipo de materias, historia, filosofía, economía, etcétera, etcétera. Era como una cuestión general de cuestiones que se consideraban humanísticas o sociales. Recién en el tercer semestre se empezaba a estudiar psicología y materias específicas de la carrera de psicología. Así que esos 2 primeros semestres eran semestres de materias culturales. Y como yo había leído mucho ya a esas alturas, había escrito algunas cosas, eh, yo levantaba la mano y charlaba con el docente y le hacía preguntas a serias referidas a determinados libros, a determinadas cuestiones. Incluso cuando yo empecé a estudiar ya psicología, yo también levantaba la mano, participaba, les decía tal cosa, bla, 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 el tal autor ha dicho esto, debería complementarlo usted en su clase. ¿Dónde leíste eso? En tal autor, tal libro. Ah, pero ese libro no está acá. Yo le decía, sí, sí, está acá, está en la biblioteca. Teníamos una biblioteca chica, pero muy, muy bonita la biblioteca. Y me decían, pero Mario, yo conozco la biblioteca, conozco los libros que están ahí, y no existe ese libro que vos me decís. Yo le digo, no, porque vos has buscado en la biblioteca de psicología, tenés que buscar en la parte de idiomas. En la parte de idiomas hay toda clase de libros, porque a los chicos que estudian idiomas les hacen leer toda clase de libros, ensayos, narrativa, poesía, de todo. Y había libros muy interesantes que nos interesaban a los psicólogos, ¿sí? Libros escritos por psicólogos o sociólogos, etcétera, etcétera. Claro, estaban en inglés o francés, pero estaban. Yo les decía, pero están esos libros, pero están en idiomas, están en inglés, están en francés, pero se puede leer, digamos. O sea, leer artículos o ensayos en inglés o francés no es difícil. Lo difícil es leer narrativa, poesía. Ahí el lenguaje se emplea de una manera muy especial. Ya para leer narrativa o poesía hay que saber mucho de inglés o de francés o del idioma que sea. Pero para leer artículos o ensayos eh, se puede manejar, ¿no? En inglés o francés. Yo les decía a mis profesores, pero están ahí esos libros, pero tenés que ir a la parte de idioma, no a la parte de psicología. En la parte de idioma también hay libros de psicología, que la gente que sabe psicología no sabe que hay esos libros ahí. Están en inglés o francés, pero bueno, los puedes leer. Eh, y en algún momento, cuando yo hacía todas estas intervenciones, me di cuenta a través de algunas charlas con mi amigo también, de que yo no estaba respetando el rol, el rol. Yo estaba charlando con los profesores como si yo fuera un profesor más. No me ponía en el rol de alumno, no les daba a ellos el rol y estatus de profesor. Entonces aprendí que tenía que quedarme callado, aprendí que era mejor que yo tomara mi rol de estudiante, aunque yo fuera ya bastante adulto y supiera muchas cosas, pero aprendí a quedarme callado y aceptar que el profesor era el profesor y yo era el alumno, ¿no es cierto? Nunca lo hice con mala intención, por supuesto, sí. Por ejemplo, un profesor escribió una palabra en griego y ese profesor pensaba que yo tenía un título de algo y se dio vuelta para preguntarme si esa palabra que había escrito en griego estaba bien o mal. ¿Saben qué? Yo no sé griego, nada, pero cuando viví en La Paz fui amigo de Luis Espinato, un sacerdote revolucionario, y él sabía bastante bien griego y latín. Me enseñó algunas cositas de griego. Una, una chica amiga mía, bah, ¿qué pudo ser más que amiga?
me regaló un diccionario de griego hermoso. Me lo envió desde Venezuela cuando Venezuela no era lo que es ahora. Eh, y tengo mi diccionario de griego, así, hermoso. Entonces, por curioso, aprendí palabras, algunas frases, y cuando ese profesor escribió en griego y se dio vuelta y me dijo, perdón, no sé si está bien escrito, licenciado, él siempre me decía licenciado, aunque yo no tenía título. Y yo me di cuenta que esa palabra no estaba bien escrita, pero le dije, no sé griego, porque era la verdad, yo no sabía griego. Que casualmente supiera algunas palabras no me hacía a mí experto en griego, ni mucho menos. Y justo esa palabra estaba mal. Pero yo no dije que estaba mal, pues si yo le hubiera dicho, esa palabra está mal, ya el, el docente hubiera pensado que yo tenía algún doctorado o algo así. Y me di cuenta que no, que tenía que tomar mi rol de estudiante nada más. Dije, no sé griego, no sé si está bien escrito o no. Porque la verdad, no sé griego. Es muy difícil aprender griego y latín, porque son idiomas que ya no se hablan. Bueno, el griego se habla todavía, pero ya de una forma muy diferente. El griego hablado es diferente. Luis Espinal me dijo que en el viaje que hizo hacia Bolivia pasó por Grecia primero, y en Grecia, con el griego que él había aprendido, logró hablar un poquito de griego con algunas personas en Grecia. Pero poco, digamos, el griego ha cambiado mucho. Pero lo que les quiero explicar es esto. En el mundo tenemos roles. Ahora, en ese libro que ustedes van a leer, ese libro no explica bien algunas cosas porque en los últimos tiempos, chicos, los roles han ido cambiando muchísimo. La expectativa, por ejemplo, hombre-mujer ha cambiado muchísimo. ¿Sí? La expectativa de aceptar a una persona homosexual, por ejemplo, ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años. Ya el homosexual no es la persona perseguida, la persona que ofende a los otros, la persona que tiene que esconder su homosexualidad. El homosexual hoy en día es aceptado, digamos. Él tiene un rol que no es de mujer o de hombre, es decir, aunque tenga físico de hombre, sexualmente tiene preferencias de mujer, ¿sí? O a la inversa, una persona tiene físico de mujer, pero sexualmente ella toma el rol de hombre. Y esas cosas las vamos aprendiendo y las vamos aceptando. Cuesta mucho en cualquier sociedad el acostumbrarse a los cambios de roles. Los roles están definidos en cada sociedad. Y a veces tienen que ver con el estatus y con la clase social. Por ejemplo, les repito, clase media. En la clase media, es muy grande la clase media siempre en todos los países occidentales, y ahí cabemos todos, ¿sí? Por ejemplo, tal vez una persona que es obrero gana más que yo que soy docente universitario, pero el obrero siempre me va a respetar a mí porque sabe que él es obrero y yo soy docente universitario. Él respeta en mí no la clase social, porque a lo mejor él gana más que yo. Él lo que respeta en mí es un rol. Yo tengo el rol de docente universitario. Y esta persona, que es un obrero, aunque gane mucho porque es un obrero especializado, él sabe que él no estudió, que no tiene estudios universitarios. Yo sí, y soy docente universitario. Entonces, mi rol hace que el obrero, aunque gane más que yo, me vea como en un estatus superior. ¿Sí? Yo he sido varias veces director de carrera de psicología, y cuando he sido director algunas veces ha venido alguna mamá a ver qué pasaba con su hijo. Tuvimos un caso medio complicado hace años. Y la mamá era una señora de pollera, una señora que vendía cosas en la cancha. Y venía a averiguar porque su hijo le decía que ya se había recibido. Averiguamos y él no se había recibido. Había falsificado un título, le hizo creer a su mamá que se había recibido, falsificó mi firma incluso, etcétera, etcétera. Bueno, pero la señora quería averiguar y tenía razón en averiguar. Su hijo.
delincuente. Pero la señora me trataba con mucho respeto a mí. Pero fíjense que ese respeto no estaba dado por la cuestión económica, porque muchas señoras que venden en la cancha llegan a tener un nivel económico alto. Son personas que pueden ganar mucho dinero, mucho, mucho dinero. Dinero que yo no gano porque yo soy un empleado nada más. Aún siendo director de carrera, aún siendo docente con años de experiencia, con cultura, aún así yo gano un sueldo nada más. No tengo ganancias, tengo sueldo. Los comerciantes, los industriales, esas personas tienen ganancias, no tienen sueldo. Producen o venden lo producido y esa cuestión de ser industrial o ser comerciante puede hacer que algunas personas ganen mucho dinero. Y desde el punto de vista económico, muchas de esas personas son superiores a mí en cuanto al estatus, en cuanto a la clase social. Ellos están en la clase alta, aunque culturalmente no tienen la cultura que uno podría pensar que tiene la clase alta. Pero la cultura, como les dije alguna vez, está más en la clase media, porque la clase media lo que hace es fijar una posición, generalmente cultural, para posicionarse ahí en la clase media y poder vivir de algún empleo que le permite vivir más o menos bien, como por ejemplo ser docente universitario. Ser docente universitario no es ganar mucho, pero tampoco es ganar muy poco. Entonces es un estatus social medio, clase media. Ni siquiera yo diría que es clase media alta, porque la clase media alta casi siempre tiene que ver con los comerciantes, no con los profesores, no con los profesores. A menos que una persona tenga por herencia, tenga terrenos, casas, y vive de alquileres o vende terrenos o casas, y puede tener un capital mayor, ¿no es cierto? Ese es un caso donde una persona, siendo docente o siendo lo que sea, puede tener acceso a un mayor capital económico. Esto hace que esa persona pueda ser considerada económicamente de clase alta. Ya no es clase baja, es clase alta, pero no tiene educación universitaria y tal vez ni siquiera educación secundaria. Por lo tanto, esa persona, en cuanto a roles y estatus, ella siente que no es universitaria, no puede ejercer un rol profesional y la persona, aunque tenga dinero, puede sentirse menos en categoría a otra persona que tiene un título profesional. Aunque la persona que tiene el título profesional gane menos, aunque la otra persona gane mucho más porque es comerciante, ¿se dan cuenta, chicos? Entonces aquí se cruzan las líneas de lo que son las clases sociales, los estatus, con los roles. Si se le asigna a un médico, a un profesor, un rol importante, el profesor como educador, el médico como sanador, ¿sí? Son roles importantes en una sociedad. Si se les asigna esa importancia, entonces cualquier persona, por más dinero que tenga, va a respetar al docente, va a respetar al médico, porque ellos están haciendo una labor importante dentro de la sociedad. La sociedad misma se encarga de asignarle al profesor o al médico o al ingeniero o al arquitecto un cierto rol de importancia. Que las personas se merezcan o no, eso, eso ya se ve en el ejercicio de su profesión o en su conducta social. Ahí se ve si la persona eh, merece o no un cierto respeto y ese respeto marca la distancia y la diferencia de rol confundido con estatus. Les repito, un profesor universitario aparentemente puede tener más estatus que una persona que es comerciante.
pero el comerciante puede tener más dinero que ese docente o que ese médico. Ese médico a lo mejor no gana mucho, pero es un buen médico, muy, muy reconocido. Todavía a lo mejor no ha logrado tener su consultorio particular, hacer consultas o hacer cirugías en un hospital privado donde se cobra mucho, ¿no? A lo mejor solamente puede trabajar eh, en el seguro social universitario o en algún seguro de la caja. Entonces ese médico a lo mejor trabaja por un sueldo nada más, pero es médico y es un buen médico. Y eso hace que tenga un respeto de la sociedad. Se le asigna al médico, y especialmente si muestra ser un buen médico, un rol de importancia, aunque su estatus económico no sea de clase alta. Y la clase alta tiene también roles y estatus. En la clase alta, el estatus alto de la clase alta hace que ellos se sientan seguros a nivel económico y familiar. Tienen familias que todos ellos van a tratar de conservar el patrimonio familiar, van a tratar de conservar uh, su estatus y su rol, ¿sí? Pero el rol va cambiando de valor. Les repito, bueno, acá no vemos esto, pero en otras sociedades ya hay matrimonios homosexuales. Aquí no sé, la verdad es que no conozco, pero sé que no es frecuente acá en Bolivia el matrimonio homosexual, pero en otros países ya es frecuente, ya se está normalizando esta cuestión, en Europa especialmente, ya se ha normalizado la aceptación del matrimonio homosexual, aunque todavía causa un poco de eh, rechazo en algunas personas, en algunas clases, en algunos lugares. Hay un rechazo al matrimonio homosexual porque es algo nuevo, es algo que no existía. Y esto tiene que ver, les repito, con los roles. Hay un rol de hombre, hay un rol de mujer. ¿Quién amamanta al hijo? La mujer, porque tiene senos. El hombre no tiene senos, el hombre no puede amamantar a su hijo o a su hija. La mujer sí. Entonces es obvio que la mujer tiene un rol femenino que constituye todo lo que uno espera de una mujer. Y el hombre tiene un rol masculino que constituye todo lo que se espera de la imagen de hombre. Hay roles muy definidos ya a partir del físico, a partir de la sexualidad, a partir de lo que se espera de cada una de estas personas, ya asignadas por su físico. Una persona que tiene físico de mujer es mujer y se espera de ella el rol de mujer, no el rol de hombre. Un hombre nace y crece con físico de hombre, entonces se espera que él cumpla el rol de hombre. ¿Cuál es el rol de hombre? Es el que toma la iniciativa en el sexo, es el que toma la iniciativa en las cuestiones económicas, en las cuestiones políticas. Ese es el rol tradicional del hombre. No se espera que la mujer tome ese rol. No se espera que la mujer haga de hombre y que haga de hombre incluso eh, como padre de un niño, etcétera, etcétera. No se espera eso, no es la expectativa tradicional. Hay roles. Y si no se respetan esos roles, eh, la sociedad se siente incómoda la mayor parte de la gente. Entonces ahí hay un problema muy serio en lo que tiene que ver con los roles, eh, que a veces, que a veces se junta con el problema del estatus, ¿no es cierto? Por ejemplo, habría que ver si la homosexualidad es más aceptada o más resistida en una sociedad determinada, en la clase alta o en la clase media o en la clase baja. Podemos pensar que en la clase obrera, clase baja, los roles hombre-mujer siempre han estado más definidos y el rol de la homosexualidad no está bien aceptado por la clase obrera y la clase baja. ¿Por qué? Porque en la clase obrera el hombre tiene que hacer trabajos
a veces muy pesados, muy duros, que exigen una gran resistencia física. Y la idea es que eso facilita y acentúa el rol de hombre como el que toma la iniciativa, como el que tiene fuerza. Entonces se supone que el hombre que tiene fuerza física para hacer esa clase de trabajos toma la iniciativa en el rol sexual, ¿sí? Es el que penetra, es el que un poco dirige la sexualidad. Pero si ese hombre en la sexualidad se comporta como mujer, causa extrañeza al resto de los hombres y puede ser excluido de una sociedad. Ha sido excluido durante mucho tiempo los homosexuales cuando se han visto descubiertos como homosexuales, han sufrido rechazo, eventualmente han matado a muchos homosexuales cuando se descubrió que lo eran. En Inglaterra a Oscar Wilde lo metieron preso cuando se descubrió en un juicio que él era homosexual, tuvo que aceptar que era homosexual y lo condenaron porque la homosexualidad estaba prohibida en Inglaterra. No solamente estaba mal vista, que digamos, bueno, está mal visto, bueno, pero ya me miran de una manera así, pero va, no me importa, diría el homosexual. No, no, en Inglaterra estaba prohibido, era una cuestión legal. Así que lo mandaron a la cárcel a Oscar Wilde. Y eso fue una afrenta para él y para su familia, una vergüenza para su mujer, sus hijos. La mujer se divorció, se fue. Y Oscar Wilde ya era un escritor muy conocido, ya había escrito muchas cosas. Entonces, no importó que fuera un hombre conocido, inteligente, escritor, que había pasado por universidad, no importó todo eso. Importó que era homosexual y lo condenaron. Entonces, el asunto de cómo una sociedad acepta o rechaza determinados roles es muy importante. El estudio de los roles nos dice más o menos en qué dimensión esa sociedad se está situando a sí misma, cómo compiten los roles, cómo se aceptan ciertos roles, cómo se exigen ciertos roles. Por ejemplo, yo ahora voy a cumplir el 26 de mayo, si duro hasta ese entonces, cumpliré 75 años. Me voy a jubilar, voy a entrar en el rol de viejo. Yo voy a ser el viejo Barraza, voy a ser mayor, ¿sí? Una persona mayor. Y eso en la sociedad occidental tiene un rol muy despreciable, ¿sí? En Japón, en China, en la India, muchas veces, en muchos círculos, la persona mayor es respetada porque tiene experiencia, porque sabe lo que hay que hacer. Es muy respetada. En Occidente, donde el trabajo físico y la juventud tienen un rol preponderante, la persona mayor, la persona mayor no es bien vista, se sabe que está en su jubilación, se sabe que está ya un poco retirada de la sociedad misma se encarga de retirar a un costado a las personas mayores, a menos que esa persona mayor tenga mucho dinero, entonces sí se le respeta. ¿Sí? Una persona mayor, hablando en términos, hablando en términos comunes, un viejo o una vieja, si son ricos, pueden ser respetados. Si son pobres, no. Porque ser pobre y ser viejo es despreciable, digamos, en la sociedad en la que vivimos. Entonces, muchas veces las personas ancianas que no tienen un buen estatus económico pierden todo rol de importancia, todo rol importante lo pierden. Ya no son respetados como padres, a veces ni siquiera son respetados como abuelos. Si pudieran, los mandan a un asilo para que se encarguen en el asilo de estas personas, porque la familia les molesta.
En Japón, en la China no, en muchos lugares de la India tampoco. Los orientales, que son muy rígidos en muchas cosas, tienen sin embargo más respeto por la persona mayor, porque la persona mayor es importante. Vean, cuando estuve en México, fui a México a dar conferencias, les pregunté qué hacen con las personas que se jubilan acá en la universidad y me dijeron, les pedimos que no lo hagan, les pedimos que no lo hagan. Allá en México se les pide a los profesores de la tercera edad, digamos, se les pide que no se jubilen mientras puedan, porque es cuando más saben, porque han leído mucho, tienen mucha experiencia, han dado clases, han escrito ensayos, han publicado, y toda esa experiencia es importante. Y en muchas universidades no quieren perder esa experiencia. Entonces le otorgan al profesor antiguo, le otorgan un estatus mayor, porque es la persona que sabe, y le piden que no se jubile mientras pueda. Aquí en Latinoamérica, si pueden, te jubilan a las patadas, o sea, a la mala. Entonces, ¿cómo respetamos los roles? ¿Qué función tienen los roles en la sociedad en la que vivimos? El rol de docente, ¿qué representa? ¿Quién lo respeta? El rol de estudiante, ¿cómo se asignan los estudiantes a ese rol? Un estudiante que dice, sí, soy estudiante, ¿qué derechos cree él tener? ¿Qué rol se significa el mismo? ¿Qué rol se atribuye? Soy estudiante y por tanto no tengo ningún derecho a nada. Por lo contrario, soy estudiante y tengo derecho a todo. Tengo más derechos que los docentes, porque soy estudiante. Y me tienen que respetar porque soy estudiante. Y como soy estudiante, tengo derecho a no saber y aprenderé y sabré cuando me enseñen. No pueden tratarme mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de la universidad tenemos nuestros roles y nuestros estatus. El rector tiene un estatus mayor. Podría ser que este rector a lo mejor no sea un buen docente o no sea un buen profesional, pero es rector. Eso le da ya dentro de la universidad un estatus mayor. Tiene poder, o un decano, o un director de carrera. Respetamos esos estatus. Y por las dudas, las personas que están en un cargo, mientras puedan, se hacen respetar por el cargo que tienen. Y los respetamos. Pero, les repito, entre las muchas cosas que yo he hecho en mi vida, así a veces como aparentes metidas de pata, por ejemplo, dentro de los rectores que han habido, todos han sido amigos míos. Y alguna vez fui a hacer algunos trámites y antes el rectorado estaba dentro de la universidad. Donde está la DPA, antes era el rectorado. Después el rectorado se fue al centro, cuando ese edificio donde está el rectorado era un banco, ese banco quebró. Y como quebró, el Estado se agarró ese lugar y se lo dio a la universidad. Ese es el rectorado ahora. Pero antes el rectorado estaba en el mismo lugar donde está el vicerrectorado ahora, en el edificio donde está la DPA. Y yo pasé a hacer algunos trámites y pasé a charlar con el rector porque era mi amigo. Pregunté a la secretaria, ¿está el rector? ¿Se podrá charlar con él? Sí, ¿de parte de quién? De Mario Barraza. Espera un ratito. Sí, pase. Y pasé y charlé con el rector un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Bla, 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 bla. Y me fui. Esa charla que yo tuve con el rector generó una tormenta, porque en aquel entonces había mucha gente que estaba, algunos a favor y otros en contra de ese rector. Y el hecho de que yo hubiera hablado con el rector, para muchos parecía tener un significado político. Nada que ver. Yo no fui a hablar de política con el rector, para nada. Y aunque yo estuviera en una posición diferente a la del rector, pero era mi amigo y fui a charlar con él un rato nada más. Para mí el rector era mi amigo. No era el rector ante el cual yo tendría que inclinarme.
o el gran enemigo. No, era mi amigo el rector. Entonces hay que ver si en algún lugar se respetan los estatus y los roles o no. El rol del rector hace que se lo respete mucho. El rol del rector es dirigir la universidad. Entonces, si le reconocemos ese rol, le reconocemos un estatus también. Tiene un estatus mayor. No puedo yo ir a charlar con el rector como si no lo fuera. Yo fui a charlar con el rector sabiendo que era el rector, lo respeté como rector. Pero yo fui a charlar como amigo. Siempre he hecho eso. Pero en algún momento esa charla resultó casi catastrófica porque había pugnas con ese rector y mucha gente pensó que la charla que yo tuve con él era una charla política de un grupo contra otro grupo, bla, 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 bla. Nada que ver. Entonces hay que ver cómo se respetan los roles, los estatus. Por ejemplo, un profesor puede tener relaciones con una alumna y lo contrario, una profesora, una docente mujer puede tener relaciones con un alumno. Ustedes saben que eso es posible, se han dado, se da y se va a seguir dando, porque la atracción física o la relación sentimental traspasa los roles y los estatus. Entonces, que un profesor y una alumna se enamoren no es raro, no es frecuente, pero tampoco es infrecuente. Eh, pero el caso más raro que se daría en nuestra universidad, no en otras, sería que una alumna mujer se enamore de una profesora mujer, que ambas constituyan una pareja, una profesora con una alumna o un profesor con un alumno. Ahí nosotros pensaríamos qué pasó, es decir, sería como un ataque a nuestra percepción cotidiana de los roles. ¿Sí? El rol de profesor es uno, el rol de estudiante es otro. Los profesores no pueden mezclarse con los estudiantes. Por lo tanto, no podrían haber relaciones amorosas, relaciones sexuales entre docentes y estudiantes. No puede un profesor tener relaciones con una alumna o una profesora con un alumno. Se da, sin embargo, o sea, tenemos lo que algunos llaman una doble moral, digamos, o un doble rasero. Eh, Pensamos que eso no tiene que darse, pero si ese profesor es mi amigo y sé que está con una alumna, lo respeto, digo, bueno, está bien, este ñato se enamoró de esta alumna, la alumna se enamoró de... Ya, lo aceptamos, porque es un profesor amigo. Si fuera enemigo, a lo mejor tomaríamos eso como crítica, pero como es amigo, lo tomamos con buena consideración. Y lo mismo el caso de una profesora con un alumno. Hace 30 y tantos años que soy docente y hace mucho más todavía que estoy en esta universidad porque empecé como alumno. Alumno, ayudante, docente, director de carrera, consejero facultativo, consejero universitario. He pasado por todas esas etapas. También he formado parte de la federación hace años atrás. Entonces pasé por todas las etapas. Hice un poco de todo. Eh, entonces, conozco historias, casos, ¿no es cierto? Cómo respetamos roles, cómo respetamos estatus. ¿Sí?
Y acuérdense que este asunto del estatus es muy interesante. Es interesante diferenciar estatus de clase social. Digamos que en la universidad todos somos clase media, pero les repito, el estatus docente es que el docente es más que el alumno, sabe más, tiene una cierta autoridad. Y los alumnos le reconocen al docente una cierta autoridad, la autoridad que él tiene como docente. ¿Sí? Le reconocen un rol y a ese rol le agregan un estatus. Si yo soy alumno, el docente está por encima de mí porque sabe más. Él me va a enseñar a mí. Por lo tanto, yo respeto ese saber. Dentro de la universidad, el saber se respeta. En otros lugares, a lo mejor lo que se respeta es la fuerza física, ¿no es cierto? O una destreza física. Si nos metemos en el mundo de fútbol, por ejemplo, se supone que grandes estrellas de fútbol son reconocidas porque son más diestras en ese deporte. Y se les reconoce un estatus mayor, ¿no? Tal persona, Pelé, Maradona, etcétera, etcétera. Personajes que han sido muy importantes en alguna época, Messi, etcétera. En cualquier deporte. Ahora, hay deportes que también marcan estatus, ¿no es cierto? El fútbol, por ejemplo, es un deporte popular para masas populares. El tenis ya no tanto, el tenis no es tan popular como el fútbol o el ajedrez. También es como un deporte el ajedrez, pero es un deporte que ya incluye una gran capacidad racional, de inteligencia de juego. Pero no siempre los que ganan ajedrez son percibidos por la mayoría de la gente con la misma importancia de un jugador de fútbol. A veces como que no se entienden las relaciones entre los deportes. Pero las personas que están dentro del ajedrez conocen a un campeón de ajedrez y lo respetan muchísimo, le dan un estatus alto. Ojo, este tipo ganó tal campeonato, ¿no? Hace muchos años hubieron algunos campeonatos de ajedrez en la época que Estados Unidos y Rusia eran enemigos, eh, campeonatos entre un jugador norteamericano y un jugador ruso, y a ver quién ganaba. Ganó el ruso, ganó el norteamericano. Pero lo interesante es que actualmente hay computadoras que ganan a grandes ajedrecistas partidos de ajedrez. Pero nadie dice, este, la computadora ganó el ajedrez. ¿Sí? La computadora no es humana. Como no es humana, no le podemos dar un rol humano. Podemos decir, la computadora X205 le ganó a Spassky o algún tipo conocido, le ganó un campeonato de ajedrez. Pero no nos suena como algo importante, es decir, es una máquina, no es humana. Así que no nos causa una emoción igual que cuando se habla de una persona, ¿no es cierto? El día en que haya pequeños robots que puedan jugar fútbol y que puedan meter goles extraordinarios o atajar de manera extraordinaria, será algo muy interesante, será muy curioso, pero casi nadie va a aplaudir a un robot, pero sí se aplaude a un ser humano que tiene capacidades deportivas. Actualmente, creo que en Japón hay
personas que han creado mujeres robots para tener sexo con el robot. Eso lo creó aparentemente, por las noticias que tenemos, lo creó un joven japonés o coreano, japonés creo, que era muy tímido, pero experto en todo lo que es robótica, y creó una mujer robot para tener sexo con esa mujer robot. Y se han empezado a fabricar mujeres robots para hombres que quieren tener sexo con una mujer robot, con la cual, como es robot, no van a tener ningún problema de interferencia de diálogo, de discusión, nada. Y por lo que he leído, parece que las mujeres ya están pidiendo que se hagan hombres robots para tener relaciones sexuales con hombres robots, con los cuales tampoco van a tener ninguna discusión de nada. ¿Pueden los robots tomar el rol humano? Lo están empezando a hacer. Van a ser reconocidos, igual que un humano, no sabemos, no sabemos. Se respeta a un profesor, se respetará a un robot. Hoy no va a llegar Mario Barraza a dar su clase, pero va a llegar el robot, y viene el robot. Y les dice, hoy vamos a pasar la clase de psicología social sobre clases sociales. Listo. Y el robot da toda la clase. Y después se va. Pero los alumnos no van a poder sentir esta afección, digamos, no pueden sentirse afectados físicamente, humanamente, porque el robot no es humano. Entonces el robot puede ser perfecto, puede dar la clase perfecta, puede contestar preguntas además, pero no es humano. Entonces es poco probable que el robot pueda generar el mismo afecto o desafecto que puede provocar un docente humano. Un docente humano puede caerle bien a muchos alumnos o mal. Ojo, no estoy diciendo que el hecho de ser docente automáticamente genere simpatía en los estudiantes. No es así. No todos los estudiantes sienten la misma relación con un docente. No todos los estudiantes sienten simpatía por todos los docentes. Hay docentes que a lo mejor a los estudiantes le generan una antipatía o una resistencia. Eh, pero en el momento en que un robot tome el rol de docente, se le respetará finalmente el rol de docente. Se escuchará al robot, se le harán preguntas al robot. Pero eso de tenerle respeto al robot durante mucho tiempo va a ser difícil, difícil. Se le tiene respeto a una persona. Todavía no hemos aprendido a tenerle respeto a un robot. O por ejemplo, vamos a un caso que yo mismo lo he visto. Las profesoras son también respetadas igual que el profesor. Hace muchos años atrás no era tan clarito esto de que la respeten a una profesora mujer igual que a un docente hombre. El docente hombre generaba más respeto en los estudiantes que la docente mujer, tanto en nivel de colegio secundario como en el nivel de universidad. Hoy en día eso ya ha ido cambiando, menos mal, pero la mujer genera también respeto. Una mujer que es una buena profesional genera respeto en todos, hombres o mujeres. Por ejemplo, acá, si hay que dar nombres, hay una docente que ahora ya se jubiló, que es Mónica Pelliza, y a Mónica Pelliza le hemos respetado todos, porque es una persona muy competente y de muy buen carácter. Entonces Mónica Pelliza se ganó el respeto de todos. Ha sido como un nombre sagrado, digamos, en psicología. Una gran persona, una gran docente, una gran amiga. Uh,
Pero les digo, ha costado mucho tiempo en la sociedad occidental que las mujeres puedan tener el mismo estatus y el mismo rol que un hombre. ¿Por qué una mujer no puede ser médico? ¿Por qué una mujer no puede ser docente? ¿Por qué una mujer no puede ser gerente de una empresa? ¿Por qué una mujer es presidente? Ahora ya hay presidentes mujeres, pero ha costado mucho para que lleguen. Y no es muy frecuente. ¿Sí? Angela Merkel en Alemania se ha ganado una buena reputación como una mujer que sabe de política, sabe dirigir un país. Ojo, y ella es doctora en física. No es que estudió política, es doctora en física y después se dedicó a la política. Y justamente ha tenido mucho cuidado en bajar los humos a las personas que querían aumentar la producción de eh, usinas atómicas. Ella misma ha dicho la energía atómica no es buena, hay que parar un poco esto. ¿Por qué? Porque ella sabe física. Hay muchas mujeres que han dado buenos ejemplos. Indira Gandhi en la India, que la mataron. Eh, Michelle Bachelet en Chile fue presidenta. Eh, Cristina de Kirchner en la Argentina también, con sus enemigos, con sus opositores también, pero ha tenido y sigue teniendo bastante popularidad y ha podido ser presidenta legítima, no ha usurpado el poder. Y en varias partes han habido mujeres que han llegado al grado de presidentes. No en Estados Unidos todavía, pero en Estados Unidos, por ejemplo, una persona afroamericana llegó a ser presidente. Eso ya es un logro, un logro. Ah, porque tal vez en Estados Unidos se pensaba que un afroamericano no tendría ni debería tener las condiciones para ser presidente de Estados Unidos, ya que mucha gente en Estados Unidos siente desprecio por el afroamericano. El estadounidense medio muchas veces ha pensado que él, por ser blanco, es superior a las personas de origen afroamericano, africanos. Siempre se ha pensado que los negros africanos no tenían inteligencia, no tenían conciencia, no eran capaces de hacer nada. Cuando tuvieron la oportunidad demostraron que era exactamente al revés. ¿Sí? En África o fuera de África, la gente de origen africano eh, ha demostrado ser capaz de todo, en materia de música, arte, ciencia, lo que sea. Y tiene que ser así. No importa el color de la piel de las personas, no importa el origen. Todos somos iguales en realidad, iguales en capacidad. Algunos más inteligentes que otros, algunos con personalidades más propensas al arte, a la literatura o a la filosofía, otros a la ciencia o a la tecnología. Pero todos los seres humanos tenemos más o menos las mismas capacidades. No es que, como se dice comúnmente, los negros o los amarillos o los tales no tienen la misma capacidad que el hombre blanco. Mentira. Eso fue una idea de los europeos que trataron de que el hombre europeo, por ser blanco, tenga un estatus mayor y a él le compete el rol de dirigir a los demás. Si es un presidente, tiene que ser blanco, de origen europeo. ¿Cómo va a ser presidente un negro? ¿Cómo va a ser presidente un amarillo? ¿Cómo va a ser presidente un sudamericano? En Estados Unidos el presidente tiene que ser blanco, de origen europeo, bla, 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 bla. Y bueno, está cambiando todo eso. Eh, Ahora, sería interesante estudiar cómo funciona el asunto del rol en Bolivia. ¿Qué rol tiene la mujer en Bolivia? Les cuento un caso, sin dar nombres. Una pareja se fue a Europa y en Europa estudiaban, pero la mujer logró
antes que el hombre, estudiar. Consiguió una beca y consiguió estudiar. El hombre tuvo que esperar un poco todavía. Mientras tanto, el hombre se quedaba en la casa, cocinaba, limpiaba la casa, y la mujer estudiaba. Después, el hombre pudo estudiar y la mujer trabajar. Después volvieron acá, a Bolivia. Pero cuando volvieron, el hombre se juntó con sus amigos y nunca más quiso hacer las tareas del hogar. Nunca más quiso limpiar la casa, ni hacer la comida, ni lavar la ropa, nada. Porque eso que él podía hacer perfectamente en Europa, que eso no era mal visto, acá, al volver a Latinoamérica, al volver a Bolivia, se encontró cohibido, como que aquí los hombres, sus amigos, verían mal que él esté cocinando, limpiando, lavando la ropa, y su mujer dando clases o haciendo alguna otra tarea. Lo vieron como malo. Entonces este hombre se acobardó de cumplir ese rol acá en Bolivia, cuando podía perfectamente cumplir ese rol en Europa. En Europa ese hombre no se hacía ningún problema en lavar la ropa, hacer la comida, limpiar la casa. Al volver a Bolivia sí se hizo problema. Quiere decir que en Bolivia todavía los roles están fijados con respecto a qué es un hombre, qué es una mujer y qué es lo que le corresponde hacer un hombre y qué no. Y qué le corresponde hacer una mujer y qué no. Todavía Bolivia está en proceso de hacer una mayor apertura al concepto de la función hombre-mujer, por ejemplo, o la función joven-mayor. ¿Sí? Durante mucho tiempo la mujer no fue respetada, el mayor no fue respetado, los niños no eran respetados. Solamente los adultos eran respetados, se respetaban entre sí. Y aún así, la mujer, aún adulta, tenía menos estatus que el hombre. El hombre podía hacer muchas cosas, la mujer no. No era su rol y no le competía el estatus. No era su rol estudiar, no podía entrar a la universidad. Ya hace muchos años que ahora sí, las mujeres entran a la universidad, pueden estudiar, pueden tener una profesión y un cargo importante. Y una mujer puede tener un cargo para ella mandar a los hombres. Y antes eso se veía muy mal, no era el rol. El rol de la mujer es obedecer al hombre, el rol del hombre es mandar a la mujer. Si el hombre no cumple su rol es mal visto por los otros hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese rol impone un estatus. El hombre es el que toma decisiones porque tiene fuerza física. Por lo tanto, el rol del hombre es dirigir su hogar, dirigir la sociedad, no la mujer. El rol de la mujer es ocuparse de su casa, de su hogar. No puede la mujer dirigir un país, no puede la mujer dirigir la universidad, no puede la mujer ser profesional, porque va a adquirir un rol que no lo va a poder ejercitar porque la sociedad no le va a permitir. Se recibe de doctora, pero la sociedad no va a querer que ella ejerza de doctora. Se recibe de ingeniera, pero la sociedad no va a permitir que ella funcione como ingeniera, porque ese es un rol masculino. Así ha sucedido, así ha pasado. Entonces, las diferencias de roles y de estatus es algo que va marcando, según algunos, el avance de una sociedad. Ahora habrá que ver si algunas cosas son el avance de una sociedad o esa sociedad está perdida y ya se han perdido los valores de cuál es el rol y el estatus. A lo mejor hay un periodo de confusión. A lo mejor se puede decir, en esta sociedad se han confundido los roles y los estatus. ¿Cómo este hombre va a tener un rol de mujer? ¿Qué le pasa? ¿Cómo esta mujer va a tener un rol de hombre? ¿Qué le pasa? Entonces, la situación de los roles, los estatus, marca el estado de una sociedad. En la India, los roles y los estatus están muy marcados, muy marcados.
La gente de clase alta, que es gente tradicional, que viene de familias muy antiguas en la India, o en Indonesia, o en varios lugares asiáticos, las familias importantes, escuchen esto, en las familias muy importantes, en la India y países asiáticos, la mujer es más respetada que el hombre. La abuela, la abuela que queda ahí, el abuelo se murió, pero queda la abuela, esa abuela marca los roles para toda la familia. Esa abuela dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú no puedes hacer esto, etcétera, etcétera. La abuela tiene mucha importancia, la mujer tiene mucha importancia en las familias tradicionales en Oriente, India, Indonesia, sí, Pakistán, qué sé yo. Todos los países muy tradicionales son países en los cuales menos, ojo, menos los países musulmanes. En los países musulmanes es el hombre el que tiene el poder. Hay países musulmanes donde las mujeres de una familia no pueden salir y hablar con cualquier hombre. Hay casos que ya se han dado de una mujer que sale, hay un hombre que es turista, pregunta por las calles, la mujer le da una indicación. Su cuñado la ve, ni siquiera su esposo, su cuñado la ve, y cuando vuelve a la casa la golpea y la mata. Pero está bien que la haya matado, porque habló con un extraño, con un hombre extraño. Es decir, no solamente le puede matar su marido, la puede matar su suegro, su padre, su hermano, su cuñado. Cualquiera puede matar a una mujer que se salta las reglas fijas de cuál es su rol. ¿Sí? El rol de la mujer está muy determinado en esas sociedades. Puede hacer esto, esto y esto, y no puede hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Si la mujer no cumple ese rol, puede ser muerta incluso por la sociedad. Si una mujer se porta mal según esa sociedad, la meten en la cárcel y la pueden condenar a muerte. Hace poco pasó alguna cuestión de estas. La sociedad misma tiene leyes para condenar a muerte a una mujer que no haya cumplido con su rol de mujer. Entonces vean que este asunto de los roles tiene una importancia bastante grande, porque la forma en que se asumen y se permiten los roles inmediatamente nos va a dar una especie de radiografía de cómo es una sociedad, qué tipo de sociedad es esa, de qué estamos hablando. Entonces, los roles y cómo se cumplen esos roles son importantes para saber qué tipo de estructura social es la que hay ahí, de qué estamos hablando, de qué estructura social estamos hablando. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tema de los roles, este capítulo de los roles, es importante, quiero que estudien este capítulo, porque sí o sí, ustedes se van a dar cuenta que como de rebote, se van ustedes a preguntar cómo son los roles acá en Bolivia, cómo se siguen los roles y los estatus. En la clase alta, el rol de la mujer es diferente que el rol de la mujer de la clase media, es diferente que el rol de la mujer de la clase baja. ¿Qué derechos tiene la mujer en la clase baja? ¿Qué derechos tiene la mujer campesina? ¿Qué derechos tiene la mujer de clase alta? Ahora, ahora, con la revolución que significó eh, el llegar a la presidencia de Evo Morales, de pronto la gente campesina eh, ha tenido espacios como para poder tener un mejor estatus económico, ha tenido mayor participación política, y esto está produciendo un quiebre en los roles. La mujer campesina, en varios lugares, era muy sometida. Se dice que al interior de la casa la mujer mandaba mucho, pero no es cierto. La mujer tiene un rol de mucho sometimiento en los lugares campesinos. Pero ahora, si la mujer puede también colaborar y ganar dinero,
la mujer también asume un rol de decir, yo también estoy trayendo dinero a la casa, por lo tanto yo también merezco que se me respete. La mujer que cumple un rol económico, y muy fuerte y muy fundamental, puede mandar en su familia. Y el hombre, al verse un poco reducido porque ve que la mujer gana más que él, se emborracha y le pega a su mujer porque él no quiere aceptar que la mujer tenga un rol dominante y que ese rol en algún momento pueda cambiar su estatus. Es decir, la mujer tiene un rol ahora que le permite trabajar y ganar mucho dinero, pero ese rol le cambia el estatus además. Yo estoy trabajando, yo gano dinero y gano más que tú. Por lo tanto, tú me tienes que obedecer a mí. Yo voy a manejar la familia. La mujer, ocupando el rol tradicional del hombre, el que trae dinero a la casa, ¿sí? Es el rol del hombre. El hombre trae el dinero a la casa, el rol tradicional. Trabaja afuera y gana dinero para la familia. Pero si ahora es la mujer la que va afuera y trae el dinero para la familia, la mujer ha asumido el rol de hombre. El asumir el rol de hombre y cumplirlo muy bien, también siente que su estatus es superior. Y dice, no, ahora quiero que se me respete. Yo traigo el dinero a la casa. ¿Qué le queda al hombre? Protestar. ¿Cómo protesta? Se emborracha y le pega a su mujer. ¿Qué puede hacer la mujer finalmente? La mujer tiene dinero. Por lo tanto, no le costaría nada a la mujer contratar a alguien para que le pegue a su esposo. ¿Lo haría? Tal vez lo haría. ¿Lo va a hacer? Tal vez lo va a hacer. No sabemos. Pero creo que este asunto de los roles y los estatus está cambiando en Bolivia, va a cambiar mucho más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya hemos estudiado clases sociales, ya hemos estudiado las influencias culturales, ya hemos estudiado líderes y grupos. Corresponde entonces ahora completar esto con el capítulo sobre estatus y roles. ¿Qué rol cumplimos? ¿Qué rol quisiéramos cumplir? El rol que nosotros tenemos en nuestro hogar es admitido, es permitido, es un rol de sometido. ¿Cómo es ese rol? ¿Cómo siente uno el rol que juega? ¿Sí? Entre hombre y mujer. Yo tomo el rol de hombre, ¿en qué sentido? Respeto a la mujer, la someto a la mujer, le pego a la mujer, violo a la mujer en lugar de hacer el amor con ella. Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Podemos pensar que tener sexo es algo compartido. La violación no es compartida. Es el hombre que somete a una mujer por la fuerza y tiene una relación con ella por la fuerza. No es algo aceptado, no es algo pactado, digamos, no es algo asumido por la mujer. Entonces, el hombre siente en Latinoamérica que está perdiendo su rol de hombre y su estatus de hombre. Entonces, la venganza es ser fuerte en un sentido muy primario y someter a la mujer a la fuerza, aunque no sea necesario. Y esto se ve más grave cuando es un grupal. Yo vi frente a mi casa, yo vivo en el edificio Milano, enfrente más hacia la izquierda hay un lugar bastante conocido, las Siete Graditas creo que se llama, y ahí va mucha gente a comer, pero ahí alguna vez se armó un lío y salieron peleando, y yo vi desde mi ventana que varios hombres le pegaban a un solo hombre, entre varios le pegaban a uno solo, y lo vi esto como una cobardía total, digamos. Y varios vecinos llamamos a la policía, llegó la policía, se desperdigaron todos, salieron corriendo. Pero varios hombres pegándole a uno solo
o varios hombres violando a una mujer. ¿Qué revela esto? Hay que estudiar esto. ¿Qué revela? Ahí tenemos que estudiar líderes y grupos. Ahí tenemos que estudiar roles y estatus. Y ahí tenemos que estudiar el capítulo final, que lo he dejado siempre lo dejo para el final, el capítulo sobre agresión. ¿Cuál es la capacidad de agresión que tiene un ser humano? Agresión no es lo mismo que violencia. La violencia se emplea en la agresión. Pero digamos, una persona agrede a otra, la otra se defiende. Las dos están en actos de violencia, pero esta persona agrede, la otra se defiende, hay una diferencia. Entonces la agresión es utilizar la violencia contra otra persona sin que esta persona haya hecho nada para merecer esa violencia, ¿no es cierto? Y la otra persona se defiende. En los dos hay violencia, pero esta persona ha sido el agresor. Veamos un caso de violación. Un hombre agrede a una mujer para violarla. Tal vez lo logra, pero la mujer por ahí logra tomar algún objeto y lo agrede al hombre y lo mata. La mujer lo ha matado, es cierto, pero la agresión vino del violador, no de ella. Eso hay que mirar y hay que ver cómo se justifican los actos violentos. Eh, y hay que ver cómo se hacen las leyes, cómo las leyes justifican los roles, las agresiones, las separaciones, las diferencias de clase, hasta qué punto las leyes hacen justicia o no hacen justicia con respecto a la estructura social. La estructura social nos marca cómo nos comportamos. Por eso hay que estudiar, para estudiar bien una sociedad hay que estudiar la estructura social, las clases, la cultura que tienen, y dentro de eso hay que ver los estatus, los roles, junto con los líderes y grupos. Estos temas son los que marcan, más que otros, el tipo de sociedad que tenemos. Y con los temas de principio del libro, cómo nos atraen las personas, cómo nos hacemos sociables, bla, 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 y el último capítulo del libro que es la agresión. ¿Sí? Los primeros capítulos, cómo entramos en sociedad, y el último capítulo que casi podríamos decir cómo se deshace la sociedad, cómo las personas agresivas pueden de pronto alterar toda la estructura social. ¿Existe la agresión? Existe. ¿Por qué existe? Pueden haber factores hereditarios. Puede ser que una persona tenga un gen de más, XXXY, qué sé yo, alguna cosa de esas. Hay muchos factores que pueden determinar la capacidad de agresión de una persona, como para que esa persona pueda matar, violar, etcétera, etcétera. Porque no es solamente la violación, si vamos, digamos, a ese punto. Algunas veces les he dicho que junto con la violación, el hombre que ha violado a una mujer la mata. Y no solamente la mata, sino que la descuartiza. La corta en pedazos y cada pedazo lo pone en un lugar diferente. Eh, hay varios casos así. Acá en Cochabamba se ha dado un caso así. Eh, y bueno, tenemos que ver qué pasa con esa clase de sujetos, ¿no? ¿Qué sucede en su cerebro? Así que bueno, pasen al capítulo de roles, por favor, roles sociales. ¿Cuáles son los roles adscritos y cuáles son los roles asumidos? Y cómo en una sociedad puede haber un cambio de roles. ¿Sí? El rol de hombre, el rol de mujer, el rol de mayor, el rol de menor, el rol de docente, el rol de alumno, el rol de gerente, el rol de empleado, el rol del rector, el rol de docente y estudiante, el rol de trabajador, cómo el rol de obrero se ubica junto con el rol de los empleados con respecto a la gerencia, cómo cada cual asume los roles o no quiere asumirlos, o quiere que haya un cambio de roles. Eso quiero que estudiemos y todo eso nos va a ir
perfeccionando cada vez más nuestra idea de cómo funciona la sociedad y cómo funcionamos nosotros, individualmente dentro de esa sociedad, ya que nosotros estudiamos psicología social. No estudiamos solamente la parte grande, cómo se conforma la sociedad, eso lo hace la sociología. Al interior de esto nosotros tenemos que ver motivos, acciones, reacciones individuales dentro de la sociedad. ¿Cómo nos afecta una estructura social? O cómo nosotros podemos afectar esa estructura social y cambiarla incluso. No se olviden que muchas estructuras sociales han sido cambiadas a partir de individuos que han tenido la valentía de decir, no, esto no puede ser así. Un Mahatma Gandhi, ¿no es cierto? Luther King, personas que se han jugado a la vida por defender a su país o defender su población, su cultura. Hay hombres que se han jugado eso. Hay mujeres también que han tenido roles importantes a nivel político, social. Entonces, las mujeres que se la jugaron para obtener el voto femenino, todo eso es importante. Entonces, los roles, que podría ser un capítulo superficial, son importantísimos, porque los roles marcan la estructura de una sociedad. Y el cambio de roles va a implicar el cambio en la estructura social. Una sociedad va a cambiar su estructura si la gente de ahí se anima a cambiar los roles. Los roles pueden ser tan importantes que un cambio de rol en una sociedad puede implicar el cambio de esa sociedad. No es así nomás que se cambian los roles. No es así nomás. Cambio de rol, cuidado, puede ser una revolución social. Que los homosexuales sean permitidos ha sido una lucha larga. Una lucha larga. Así que bueno, tiene que estudiar roles sociales. En el libro está exactamente con ese mismo nombre el capítulo, roles sociales, y ustedes van a estudiar las características de los roles sociales y todo lo que tiene que ver con ese capítulo. Y a medida que vayamos terminando ya con este libro, ya nos faltan un par de capítulos más, vamos a dar las últimas clases después, tratando de coordinar todos los capítulos, ver las relaciones entre los capítulos. Cómo este capítulo tiene que ver con este, y este con este, y este con este, y este con este. Esto les puede dar alguna idea a ustedes para hacer el trabajo final que ustedes tienen que hacer, el trabajo práctico. Ustedes ahora van a tener que hacer un trabajo práctico en grupo. Veremos cómo funcionan los grupos. Y ese trabajo tiene que defenderlo. Pero para hacer ese trabajo, ustedes pueden, en principio, basarse en el libro y después buscar afuera, si es posible. No sé si tendrán tiempo y ahora con la pandemia es muy difícil, pero si ustedes pueden buscar algún ejemplo de afuera de lo que está pasando en Bolivia o lo que está pasando en otra parte del mundo, qué pasa con los roles, si hay cambios de roles en una sociedad, cómo se aceptan, cómo no se aceptan, ¿no es cierto? Cómo se aceptan los roles en las vestimentas, por ejemplo. ¿Sí? Un niño quiere vestir de mujer, ¿se lo permitimos o no se lo permitimos? Ha habido un caso de un niño que quería vestirse como mujer, se iba con falda al colegio, ha sufrido mucho, pero al final logró que sus padres, sus compañeros y sus profesores acepten la idea de él de ir al colegio con falda y no con pantalón. ¿Sí? Así como muchas niñas musulmanas lucharon en Francia para poder utilizar el velo que utilizan las mujeres musulmanas. La ley francesa no permite eso, pero estas niñas lucharon, sus padres lucharon, y al final se ha permitido que estas niñas musulmanas usen el velo, cosa que legalmente no está permitida en Francia. En Francia no puedes imponer
una cultura extraña a la cultura francesa, porque para algo están las leyes francesas. Sin embargo, estas personas ganaron un juicio y se les permite a las niñas que lleven velo a su colegio. ¿Por qué? Porque la cultura de ellas les dice que tienen que llevar velo. Y cambiar las reglas del juego. ¿Sí? Bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Estudien esto, ya nos quedan un par de capítulos finales. Y lo que vamos a hacer después es tratar de eh, chequear los capítulos, la coordinación entre capítulos, para que ustedes tengan más ideas para poder hacer su trabajo. Aquí terminamos. Chao chicos, hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, licenciado.